Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo al canal y hoy vamos a intentar resolver una pregunta de lo más interesante. ¿Cuál fue la primera molécula de toda la historia de nuestro universo? Y es que seguramente estáis acostumbrados a escuchar eso de que todo a nuestro alrededor es química. Y esto es verdad. Al fin y al cabo, toda la materia que nos rodea no deja de estar formada por cientos de millones de productos químicos diferentes que interaccionan entre sí transfiriéndose protones y electrones y modelando así la realidad que nos rodea. Sin embargo, de todo este complejísimo puzzle que es la química del mundo actual, ¿cuál fue la primera pieza? ¿Cuál fue el Adán de la química? Aquel que lo inició todo. Pues si te interesa descubrirlo, quédate hasta el final de este vídeo porque ¡comenzamos! Para encontrar nuestra ansiada primera molécula de la historia del universo debemos viajar muy atrás en el tiempo, más concretamente a hace 13.800 millones de años, justo después del Big Bang, cuando el universo era apenas una nube de gas formada por las partículas más elementales, entre las cuales se encontraban los quarks, especialmente los quarks up and down, que son los que luego se unificaron para formar las principales partículas del núcleo atómico, los protones y los neutrones. Más adelante, a través de reacciones de nucleosíntesis, estos protones y neutrones formaron los principales núcleos atómicos, los más sencillos, entre los cuales encontramos al propio núcleo de hidrógeno, que simplemente es un protón, pero también a sus isótopos, el deuterio y el tritio, que son un protón y un protón y dos neutrones, respectivamente. Pero además también se formó una pequeña cantidad de los núcleos atómicos del helio y unas pocas trazas de litio. Y sé que os lo estaréis preguntando, pero no me he olvidado de los electrones. Estos también existían en el universo inicial, pero la temperatura era tan elevada que los electrones tenían mucha energía y no podían mantenerse unidos a los núcleos atómicos, de manera que iban vagando libres por el cosmos. Por suerte, con el paso del tiempo, la temperatura fue disminuyendo, hasta el punto que algunos núcleos atómicos ya fueron capaces de recombinarse con los electrones para dar lugar a los primeros átomos. Pero esto no ocurrió con cualquier núcleo. Por ejemplo, los núcleos de hidrógeno y sus isótopos no podían tomar un electrón, ya que el potencial de ionización de estos elementos es muy bajo, por lo tanto no eran capaces de retener un electrón en sus orbitales. Los de litio, en cambio, sí que pudieron recombinarse con dos electrones, sin embargo no llegaron a formar un átomo neutro, sino que se quedaron en litio más, puesto que el litio necesita recombinarse con 3 para volverse neutro, y el último también tiene un potencial de ionización demasiado bajo. Aquí el que nos interesa es el helio. Este apenas necesita 2 electrones para volverse neutro y su potencial de ionización es bastante elevado para ambos. Por lo tanto, sí que fue capaz de tomar los 2 electrones libres y convertirse en helio neutro, dando lugar así a los primeros átomos de la historia del universo. Átomos de helio. Sabiendo esto, podríamos simplificar a que el universo inicial estaba formado por átomos de helio y núcleos de hidrógeno, los cuales eran de largo los más abundantes. Y al existir únicamente estos dos, la única reacción química viable en ese universo era que el átomo de helio donase su par electrónico al protón, dando lugar al hidruro de helio, la primera molécula de la historia del universo. Así que, como habéis visto, el catión hidruro de helio o ion helionio fue la primera molécula de la historia del universo, una molécula que se formó por la asociación radiativa entre los átomos de helio y los núcleos de hidrógeno, que dieron lugar precisamente a esta molécula y a un fotón. Un fotón que, por cierto, se considera una de las principales fuentes de la radiación cósmica de microondas. Pero volviendo al tema de la molécula, cualquier persona que sepa de química se estará preguntando, esto es bastante raro, ¿realmente existió? Al fin y al cabo estamos hablando de una molécula formada por el elemento menos reactivo de la tabla periódica, el helio, y la cual se antoja bastante inestable. De hecho, hay estudios termodinámicos teóricos que indican que el pK sub A, porque esto se comportaría como un ácido de esta molécula, estaría en torno a menos 63. Una locura, pensemos que el de los ácidos normales como el clorhídrico está en torno a menos 9, y por cada número que vamos bajando es un factor de 10, es una escala logarítmica. Así que sería algo extremadamente ácido y extremadamente inestable. Por lo tanto, para dar por válida esta teoría del inicio de la química, haría falta alguna prueba de que esto realmente existió o existe. ¿La tenemos? La respuesta es que sí. Tenemos que acordarnos de 3 fechas importantes: 1925, 1970 y 2019.
En 1925, Hogness y Lund consiguieron sintetizar por primera vez el hidruro de helio en el laboratorio, a través de técnicas de ionización por impacto electrónico. Sin embargo, no fue hasta los años 70 cuando empezó a buscarse dicha molécula fuera de los laboratorios. Evidentemente, esta búsqueda no podía ser en la Tierra, pues se trata de una molécula demasiado reactiva para sobrevivir en un ambiente como el nuestro. Es por ello que empezó a buscarse en el espacio exterior, más concretamente en nebulosas planetarias, como la nebulosa NGC 7027. Estas nebulosas están compuestas por una enana blanca en el centro, la cual emite tanta radiación que es capaz de ionizar los gases que la rodean, principalmente hidrógeno y helio, dando lugar así a unas condiciones bastante similares al universo primigenio, donde sí que sería posible encontrar nuestra ansiada molécula. ¿Pero cómo? Pues para buscar moléculas en el espacio lo que hay que hacer es trabajar con espectrofotometría, es decir, estudiar la radiación que estas moléculas emiten. En el caso del hidruro de helio nos interesan las relajaciones de sus niveles rotacionales, las cuales emiten radiación en el infrarrojo lejano, y dentro de estas es de especial interés la que va del estado J1 al estado J0, que emite en 142,18 micrómetros de longitud de onda. Por lo tanto, lo que habría que hacer es apuntar con nuestro telescopio, con espectrofotómetro incorporado, a la nebulosa y esperar recibir estas señales del hidruro de helio. Pero hay un problema, y este es la atmósfera terrestre, la cual es extremadamente buena absorbiendo radiación infrarroja lejana. Por lo tanto, hay que buscar una alternativa, y esta se encontró en 2019, cuando se incorporó este espectrofotómetro / telescopio en un avión y se hizo volar por las capas superiores de la atmósfera a unos 15 kilómetros sobre el nivel del mar. Desde ahí se repitió el proceso, se apuntó a la nebulosa y esta vez sí, bingo, se encontró la tan deseada señal, demostrando así la existencia del hidruro de helio en la naturaleza, en el espacio exterior, en condiciones extremas, sí, pero se demostró, reforzando así la teoría previamente comentada sobre la primera molécula de la historia de nuestro universo. Pero aún hay más, porque el hidruro de helio no es solo la molécula más antigua, sino también una de las más importantes, y es que no es por nada que lleva el nombre del Adán de la química, pues esta, en el universo primigenio, empezó a reaccionar con otros átomos, con otros compuestos, hasta dar lugar a moléculas como el H3+, la que se considera el Noé de la química. ¿Y por qué? Pues porque cuando se formaron átomos más complejos, como carbono, nitrógeno o oxígeno, fue esta molécula la que reaccionó con ellos para formar los primeros enlaces de estos átomos con hidrógeno, y a partir de aquí formar todo lo que conocemos. Un universo con una variedad química excepcional, con cientos de millones de moléculas diferentes, las cuales dan lugar a la Tierra, la naturaleza, los mares, todos los objetos que nos rodean y nosotros mismos. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente.